cielos y la tierra, el alto, el sublime, el que habita la eternidad, nuestro Dios creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos reconcilió consigo mismo mediante el sacrificio perfecto de su Hijo. En esta mañana, Padre, tu pueblo está delante de tu presencia para alegrarse, para regocijarse en la comunión contigo, Señor, por medio de la adoración. Sigue dándole a tu pueblo, Padre, una disposición de corazón, de espíritu, de mente, Señor, para que te alabemos, Señor, para que te exaltemos, para que comprendamos, Señor, por medio de tu palabra, la altura, la anchura, la profundidad del amor que has derramado en Cristo para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor Dios exaltado, eres el que borra todas nuestras rebeliones, Señor, por amor de tu nombre. Ahora, Señor, dale a tu pueblo una mente, Señor, un corazón, oídos, Padre, para ti y para tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ubicarnos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Les pido que por favor me acompañen a la lectura. Como casi todos los capítulos del Evangelio de Lucas, este no es la excepción. Tiene una narrativa bastante extensa, no tanto como las otras, pero hay un buen contenido en ellas. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a ir leyendo. Hay una serie de escenas en este capítulo 15, sí, exacto. Hay una serie de escenas allí que son una secuencia, van conectadas. Vamos a ver lo que sucede en la narrativa que Lucas nos presenta aquí en el capítulo 15. Dice: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces él les dijo esta parábola. Primera parábola: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. 99 justos que, entre comillas, no tienen necesidad de conversión. Luego vamos a ver por qué es un poco irónico o sarcástica la expresión de parte del Señor, pero vamos a dejarlo para dentro de un momento. Luego viene la segunda parábola. O ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Una dracma, para los que de pronto no están familiarizados, era la moneda de menor valor. Era el equivalente a un denario romano, que era el salario de un día de trabajo. Y esta mujer tenía 10 dracmas y se le perdió uno, es decir, se le perdió el salario de un día.
¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Pues les digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Luego viene la tercera parábola, que es más extensa que la anterior. Les pido que por favor se concentren en la lectura de esta última parábola porque es sumamente importante. Dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él, es decir, el padre, le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Ahora mire lo que sigue a la reflexión del hijo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Esa fue su reflexión, su meditación. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio a su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor, este personaje es bastante interesante, parábola. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. La actitud del hijo mayor. Él se irritó y no quería entrar. La actitud del padre. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya.
pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, es la respuesta del padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Este capítulo es bastante interesante. Como tiene titulado ahí, bueno, entre las 3 parábolas de la misericordia, es un título que ponen las casas editoriales, pero podría llamarse el capítulo como tal, los perdidos y hallados. Sí. Y ahora vamos a ver por qué. Hay una serie de elementos que son comunes en esa parábola, pero lo que vemos es que Jesús va camino a Jerusalén, en cumplimiento de la misión que él dice había sido encomendada por su Padre. Y en ese viaje a Jerusalén lo seguía una gran multitud, como dice en el capítulo 14, en el versículo 25. Caminaba él con mucha gente y volviéndose les dijo, siempre que Jesús iba en su itinerario de viaje hacia Jerusalén, lo seguía la gran multitud, pero entre la gran multitud había todo tipo de personas: prostitutas, recaudadores de impuestos, y no faltaban la crema innata de la sociedad, escribas y fariseos. Nunca faltó entre los oyentes estos dos grupos. Nunca faltaron los escribas y los fariseos, que lo seguían no precisamente para aprender de Jesús, para aprender lo que el Señor tenía para enseñar, o para escuchar el mensaje del Evangelio. No, ellos lo seguían para escucharlo, para buscar ocasión de atraparlo en algún error y poder acusarlo ante el Sanedrín. Pues tenían celos de él y sin duda lo odiaban. Así que todo el tiempo lo estaban siguiendo, como en el caso, si recuerdan, donde Jesús sana a un hombre que es bajado paralítico por el techo de una casa. ¿Y quiénes estaban presentes? Los escribas y los fariseos, entre otros. Y bastó con que Jesús dijese: hombre, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente ellos cavilaron en sus pensamientos diciendo: este hombre blasfema, porque ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados más que Dios? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y regresa a tu casa. Ellos siempre estaban a la defensiva, siempre estaban escuchando. Eran cazadores de herejías, viendo a ver en qué se equivocaba el Señor, pero eran incapaces de comprender la gracia de Dios para con el pecador. Por eso las 3 parábolas. Si mira bien, si usted hizo una lectura atenta del versículo 1, dice: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle.
porque Él era diferente, porque Él no los despreciaba, porque Él no los desechaba. Mientras que el otro grupo, ¿qué hacía? Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a pecadores y come con ellos. Para ellos esta escena era inconcebible, porque la comensalidad, el compartir la mesa, era un signo de comunión. En las culturas semitas, la árabe entre ellas, y todas esas culturas del mundo mediterráneo antiguo, el compartir la comida, el compartir la mesa con alguien, era un signo de que se tenía a ese alguien en una gran estimación. Era alguien muy querido, era muy allegado. Era en el mundo bíblico lo que llamaban un socio, un jaber, palabra que David utiliza, se atribuye a David, pero en realidad no tiene autor. El Salmo 119, cuando dice: soy amigo de los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces ellos no concebían que un maestro se sentara a la mesa a comer con prostitutas, con recaudadores de impuestos, lo más despreciado, lo desechado de su sociedad. En palabras de Pablo, lo vil y lo despreciado del mundo. Un recaudador de impuestos no podía caminar entre la multitud de Jerusalén, porque podía ser apuñaleado. Todo el mundo odiaba a un recaudador de impuestos. Todos lo odiaban porque prácticamente eran el verdugo de su propio pueblo, sirviendo a una nación extranjera. Es decir, ellos se encargaban de oprimir al pueblo con impuestos y pedían más de lo que quizá les era lícito pedir, y daban al imperio lo que correspondía y el resto lo robaban. Y allí está el ejemplo de Leví, que hizo una cena e invitó al Señor, y ellos dijeron: ¿por qué Él come con recaudadores de impuestos y con prostitutas? ¿Por qué se sienta a la mesa con ellos? Tanto que lo escuchaban, pero ellos no comprendieron la gracia de Dios hacia el pecador, que era de perdón, de reconciliación, y no de hacerlos a un lado. De hecho, en el capítulo 19, en el versículo 10, el Señor les dice que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el objetivo de su misión. Por eso les llama sus ovejas. Y si se pierde una de sus ovejas, Él deja las 99 y va en busca de la que se perdió. Y luego se la pone en el hombro y la carga y la lleva nuevamente a casa bajo su protección. Ellos no comprendían eso. Y en estas tres parábolas hay una serie de elementos que son comunes. Hay algo que se pierde, que se busca, que se encuentra, y que luego hay una gran alegría, hay un gran gozo, hay un gran festejo por haberlo encontrado.
Esos son elementos que están presentes en las tres parábolas. Luego, en la que nos vamos a concentrar, pues, es en la parábola denominada, pues, de el hijo pródigo. Y ambas parábolas, que convergen con la del hijo pródigo, tienen también otros elementos que sobresalen y que tienen que ver con la vida humana, como cuáles: la libertad, la responsabilidad, la pérdida y la recuperación del sentido, la angustia, la reconciliación y la gracia. Si lo notó, en la lectura de las tres parábolas están todos esos elementos. Pero sobre todo, cuando usted ingresa a la parábola del hijo pródigo, que más bien podríamos llamarla la parábola del padre, porque el elemento, el personaje central de la narrativa de la parábola no es ni el hijo menor ni el hijo mayor. Son dos personajes, pero miren una cosa, son dos personajes que están a los extremos en torno a un personaje principal, el Padre. El Padre. Y todos los elementos que encontramos a la lectura son la libertad, la responsabilidad, el volver por medio de una meditación hacia el sentido de la realidad, cómo le ocurrió al hijo menor, qué es lo que he hecho. Después de que tocó fondo fue que recuperó el sentido, fue que se aterrizó en la realidad. Pero luego vemos la gracia y la reconciliación. Vamos a examinar entonces a los tres personajes de esta parábola, iniciando pues por el hijo menor. En la parábola hay dos hijos, uno que se denomina el hijo menor y uno que denomina el hijo mayor. El hijo menor tiene una serie de características en su personalidad. Es frívolo. Es un personaje frívolo, inquieto, impaciente, sin freno, vago, irresponsable y libertino. Si usted describe al hijo menor, así es: frívolo, impaciente, descortés incluso, y podría representar al primer grupo con el que inicia la narrativa del capítulo 15. Se acercaban a él las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Es decir, aquel pecador que lo era deliberadamente, que llevaba un estilo de vida deliberado. Y estaba el hijo mayor, que ¿quién era? Los escribas y los fariseos. ¿No le suena a la misma actitud del hijo mayor? Señalaban, come, acoge, tiene comunión con prostitutas, con pecadores, con recaudadores de impuestos. Esos son los dos personajes, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor es un pecador desenfrenado, es frívolo, muerto en su pecado. Esa es la realidad del hijo menor. Es descortés. Mire la forma en cómo le habla al padre. Cuando le dijo, en el versículo 12, el menor de ellos dijo al padre:
dame la parte de los bienes que me corresponde. Según los filólogos, al parecer, la expresión o la palabra que se utiliza allí tiende a indicar, dame de una vez lo que me corresponde. Dame de una vez lo que es mío. Es irrespetuoso con su padre. Va a su padre y le exige, le demanda que le dé la parte de su herencia. ¿Sabe lo que implicaba eso? Era desear la muerte de su padre, pues solo se heredaba cuando había un testamento, pero se requiere la muerte del testador. La herencia solamente podía adquirirse por testamento y también se requería, pues obviamente, la muerte del testador. O podía también adquirirse por medio de una donación entre vivos, que son figuras jurídicas que incluso existen todavía actualmente. Las legislaciones civiles en Colombia contemplan de esa manera. Pues prácticamente él estaba deseándole la muerte a su padre. Miren lo frívolo que es el hijo menor, que le dice a su padre, dame de una vez lo que me corresponde. Trata de manera desconsiderada a su padre, reclamándole bienes que no son suyos, que son el fruto del trabajo de otro. ¿Sí ven lo desconsiderado que es? O sea, reclama bienes como si él hubiese trabajado por ellos. Algo que no está muy distante de lo que incluso ocurre hoy en día. Hay hijos anhelando que sus padres se mueran para heredar. Es despiadado. Es un acto frívolo de una persona. Dame de una vez, es decir, como dice mujer. O sea, dámelo ahora ya que estás tardando tanto para morir. Algo así. Y luego mire lo que hace el padre. El padre le da a su hijo la parte de la herencia que le corresponde, que al parecer tuvo que haber sido mucho, teniendo en cuenta que había un primogénito de por medio que heredaba el doble, porque el primogénito era el heredero del doble de la herencia de su padre frente a los demás hijos. Pero según la parábola, este personaje del padre podría ser lo que hoy llaman un terrateniente, alguien que tenía a su disposición muchas tierras, mucho dinero, tenía siervos, tenía ganado, es decir, era una persona bastante potentada, y aún así toma y le da al hijo menor la parte de su herencia. ¿Y cuál es la actitud del hijo? Se aleja del padre. Tan lejos se va que habla de otra nación. Se va hacia un lugar lejano, distante, y allá disipa todos los bienes que su padre le había heredado. Es decir, este hombre probablemente lo que hizo al recibir su herencia fue que la vendió para tener el dinero y se fue y malgastó toda la herencia de su padre. Ahora le digo, ¿no es esa la misma actitud del hombre sin Dios? El hombre sin Dios, el pecador empedernido, ha tomado todos los recursos divinos que no le pertenecen, es decir, todos los dones de Dios los ha tomado y los ha pervertido. El profesor de literatura de Oxford, C.S. Lewis, o C.S. Lewis como lo conocen algunos, escribió una obra monumental llamada
cartas del diablo a su sobrino. Suena bastante, para algunos tenebroso, para otros pintoresco, pero él recrea allí una serie de diálogos ficticios entre el diablo y un pequeño demonio que él está adiestrando sobre cómo extraviar o cómo hacer que los humanos se alejen de Dios y se pierdan. Y en uno de esos diálogos, el diablo le dice: toma todos esos dones que Dios le ha dado al hombre, que son dones, que son bendiciones de Dios, y perviértelos. Toma el sexo, y el hombre tomó el sexo, el don que Dios le dio, e hizo pornografía. ¿Sí ve cómo se tergiversan los dones de Dios? Cómo el hombre toma lo que Dios le ha dado, todo, los bienes de Dios, porque no hay nada en la tierra que no sea de Dios. Y dice, el salmista dice: suyo es el mundo, su plenitud, todo lo que en él hay. Suya es la plata, suya es el oro. ¿Y qué ha hecho el hombre frente al dinero? Ha entregado su corazón a la codicia. Como el hombre de la parábola: oh alma mía, muchos bienes tengo. Y construía un granero y levantaba otro más grande, y su corazón nunca estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque tenían puesto su corazón en la codicia, en el amor al dinero, raíz de todos los males. Y fue lo que le ocurrió al hijo menor. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo: la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se apartaron y fueron traspasados de muchos dolores. ¿No suena eso a lo que le ocurrió al hijo menor? Que después de haber despilfarrado todos los bienes de su padre, entonces ahora está en una nación extranjera, mendigando comida, apacentando cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. No sé si, creo que de pronto solo el hermano Carlos ha tenido la experiencia, pero ustedes han visto cómo cómo alimentaban, no sé si todavía lo hagan, pero yo veía en los pueblos que a los cerdos les reunían un balde así de grande, de puro desperdicio. Lo que quedaba de la sopa, lo que quedaba del arroz, lo que quedaba, las tuzas del maíz, todo es puro desecho, y luego iban al corral donde estaba el cerdo y eso se lo echaban allí. Y el cerdo empezaba a comer de todo el desperdicio. Ahora mírense al hijo menor, miren la condición en la que quedó el hijo menor, que deseaba comer de la comida que comían los cerdos, hasta cuando en su meditación recobra el sentido de la realidad y dice: ¿qué es lo que he hecho? En la casa de mi padre no apaciento cerdos. Los jornaleros comen mejor. Entonces ahora dice: iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero sin duda la condición del hijo menor no es muy diferente de la de cualquier hombre en la tierra. Frívolo, irreverente, irresponsable y libertino. Y así es como Dios, al inspeccionar, según las palabras del salmista, dice que Dios se inclina sobre la tierra a ver sobre los hijos,
sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido. Alguien que busque a Dios, alguien que busque a su Padre. ¿Qué halló? No halló ninguno. Porque alguien puede alegar que el hijo regresó solo, sin ayuda a su padre. Y entonces lo vincula con la obra de salvación de Dios y dice que el hombre puede salvarse solo. No, porque lo primero que vino a la memoria del hijo fue la bondad, la gratuidad y el amor de su padre. Y era algo que ya él había conocido, pero que lo despreció. Ahora él trae a la memoria todos los atributos de su padre, y es cuando puede reflexionar. La reflexión del hombre, la meditación del hombre, o el acto de la conversión, del arrepentimiento, de volverse de su estado de perdición hacia Dios, no es iniciativa de él. Hay una responsabilidad, y claro que la hay. ¿Cuál? La del levántate. Cuando ves todo lo que el Padre es, y todo lo que tú eres, y la condición en la que te encuentras, si ha obrado toda la benignidad del Padre, levántate y ve a Él. Pero el hombre sabemos que por iniciativa propia jamás busca a Dios. Cuando el hombre busca a Dios es porque ya ha sido encontrado por Dios. Porque si el hombre pudiese encontrar a Dios por su propia iniciativa, el Hijo de Dios no hubiese venido. ¿O sí? ¿Por qué dijo entonces que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque el hombre está perdido en sus caminos. La literatura lírica del Antiguo Testamento, como el libro de Proverbios, dice que el pecador anda como a tientas en medio de la oscuridad y ni siquiera sabe con qué tropieza. El profeta Isaías describe al pueblo como que cada cual se apartó por su camino. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Fuimos como las hojas que se lleva el viento. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos ¿de qué? De muerte, de perdición, como el camino del hijo menor, como el camino del hombre de hoy. Por eso el Padre o la sabiduría en el libro de Proverbios dice, hijo mío, atiende a mis palabras. Mis palabras son palabras de vida. No seas sabio en tu propia opinión, mas teme al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Contrasta mucho. Mira la actitud del Padre. Contrasta mucho con la actitud irreverente de su Hijo. El hijo menor creía que sus caminos eran buenos. ¿Hacia dónde lo llevaron? ¿Cómo lo describió el Padre después de su regreso? Mi hijo estaba muerto. Ha vuelto a la vida. Y ahora vemos entonces
La actitud, ya vimos la actitud del hijo menor, ahora veamos la actitud del padre. El hijo menor, después de haber reflexionado, tal vez una de las preguntas que se tuvo que haber hecho, o es la que hace, la que se hubiese hecho cualquier hijo, no solamente en ese entonces, sino actualmente, luego de haber enfrentado a su padre, siente temor y vergüenza de regresar a casa. Se pregunta, ¿me recibirá mi padre? Es la pregunta que inmediatamente viene a la mente. ¿Me recibirá el padre? Pero vemos la actitud del padre, que dice que salía y ve al hijo venir. ¿Qué hizo el padre? Se quedó esperando al hijo. El padre corrió. Miren las actitudes que manifiesta el padre. El padre corrió hacia su hijo. Ni siquiera lo dejó hablar. Su hijo venía sucio, hediondo, acerdo, hambriento, demacrado. Estaba pasando hambre. Y aún así, en el estado y la condición en la que se encuentra el hijo menor, el padre no deja de besarlo. Se abalanzó, dice, a su cuello. Y no le importaba lo sucio que estaba su hijo, lo hediondo que estaba, lo demacrado que estaba. No le importó nada de eso. Él simplemente dice que se conmovió, se le conmovieron las entrañas al ver a su hijo. Y es el padre quien va en busca de su hijo, conmovido. Dice, estando él todavía lejos, lo vio el padre y conmovido corrió, se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. El padre no prestó atención a las palabras del hijo. El padre llamó a los siervos y dijo, dense prisa, traigan el vestido, vístanlo, pónganle un anillo, maten el becerro más gordo, porque hay que hacer fiesta, porque este hijo mío que estaba perdido, que había muerto, ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida, la misma condición espiritual de todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, como lo estaba el hijo menor, destituido de la gloria del Padre, apartado del Padre. Pero Pablo dice igualmente luego en el capítulo 6, en el versículo 23, la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios, la dádiva de Dios, la gracia de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la misma situación del hijo menor, muerto, alienado del Padre, distanciado del Padre, como Adán, como fiel hijo de Adán. ¿Qué hizo Adán cuando frívolamente pecó? A la mujer que me diste. Toda la larga, todo esto es culpa tuya. Siempre irrespetuoso con su padre. Dice, la mujer que me diste esto, toda la
responsabilidad la atribuyó. Y cuando Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo. ¿Y qué hizo? Me escondí. Eso es lo que el hombre hace cuando peca contra Dios. No va en busca va a ocultarse de él. ¿Cómo hizo el irreverente hijo menor? Dejó a su padre, se alejó de él. Es más, buscó tanto distanciamiento de su padre que dice que se fue a otra nación para no estar bajo el dominio de su padre. Si el padre lo único que hacía era mostrarle su gratuidad, su gracia, su amor, su benevolencia. Hay una actitud muy diferente en el padre que contrasta mucho con la del hijo menor y con la de el hijo mayor. Ahora veamos la actitud del hijo mayor. Este que presumía de ser que era mejor que su hermano, es igual de frívolo e irreverente con su padre por la forma en cómo le habló. Mire cómo en el versículo 25 dice: su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. ¿Qué hizo el hijo mayor? Versículo 28 dice: se irritó y no quería entrar. Miren lo que hace el padre. El padre salió a buscar a su hijo. Una cosa interesante, ambos son hijos. Y en ambos casos es el padre el que busca a sus hijos, pese a la hostilidad, pese a la ingratitud de sus hijos, frente a los déspotas que son sus hijos. El padre salió en busca de su hijo mayor y le rogaba que entrase. Mira una cosa, por la autoridad que podía tener como padre de familia, pudo haberle ordenado a su hijo mayor que entrara a la casa. Pero el padre no le ordenó, el padre le rogó que entrara. Pero ¿cuál fue la actitud del hijo? Pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Mentiroso. El padre le estaba pidiendo que entrara y él no quería entrar. El hijo mayor no solo era mentiroso, sino que también era hipócrita. Jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, no decía ni siquiera mi hermano, sino decía este hijo tuyo. Y mira una cosa, el hijo mayor se parece mucho a su hermano también, porque de igual manera ni siquiera se dirige a su padre como padre. En ningún momento lo hace. En ningún momento se dirige con el respeto que merece a su padre diciéndole padre. No. Él le habla también
reprochándole su actitud y corrigiéndole y altercando con él. Ve en su padre a un tirano que toda su vida ha servido. La relación que el hijo mayor tiene con su padre es la de un esclavo y un esclavista, un tirano, porque le enrostra a su padre: todos estos años te he servido. La relación que el hijo mayor tiene con su padre es una relación servil, de su parte hacia él. Así es como él lo ve, así es como él ve a su padre, como un tirano. Todo este tiempo te he servido, jamás he dejado de cumplir una orden tuya. Y no me has dado ni siquiera un cabrito, contrastándolo con el becerro engordado, es decir, a mí, que soy mejor que tu hijo, ni siquiera me has dado. O sea, eso es escuchar a un fariseo hablando. Es escuchar a un fariseo. El hijo mayor es el típico legalista que cree que el padre está en deuda con él por su obediencia. Exacto, como el joven rico, saca a relucir sus méritos diciendo, cuando el Señor le dice, los mandamientos conoces. Sí, claro, todos los he guardado desde mi juventud. Todos. De verdad. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Es que vinieron los pretextos porque tenía muchos bienes, tenía su corazón puesto en los bienes que poseía, pero igualmente sacó a relucir toda su supuesta obediencia. Así es el hijo mayor. El hijo mayor es un legalista, pero es un mentiroso y un hipócrita. Y cree que el padre está en deuda con él. Así es como el espíritu legalista tiene su relación con Dios. Es decir, yo te obedezco, tú me das cosas porque me las debes. Así era como el hijo, y se lo deja claro al padre. Yo te he servido, te he obedecido, tú me debes. Y aún así, que aunque el padre pudo haber dicho, yo no tengo ninguna deuda contigo, y si no te gusta, pues también puedes ir. Pero no. El padre, la actitud del padre es completamente diferente. El padre abre sus brazos y llama a sus hijos a venir al reino. Lo que caracteriza al padre es su gratuidad, es su amor. Es incondicional en su trato para con sus hijos. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Porque cuando estábamos perdidos, Dios siempre tuvo extendido su brazo, llamando a sus hijos para que se volvieran a Él. Y el amor del Padre se dimensionó de tal manera que incluso ese llamado lo hizo carne. Cuando en Juan 3:16 dice que de tal manera sobreabundó el amor de Dios que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Era la dimensión del amor del Padre, que incluso envía a su propio Hijo, su unigénito, su primogénito, para que ocupe el lugar en una cruz del hijo menor y del hijo mayor, para que ambos hijos puedan reconciliarse con el Padre. Es decir, que el mensaje de la parábola es la reconciliación. Y Pablo dice en 2 de Corintios, este sí es un texto que quiero leer, en el capítulo 5, porque toda la iniciativa de la reconciliación de principio a fin fue del Padre. El Padre fue quien corrió en busca de su Hijo. El Padre fue quien salió a buscar al hijo mayor para ingresarlo a la casa. Siempre fue el Padre el agente activo de la reconciliación, de la salvación. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo, mira lo que dice Pablo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues, mire ahora la misión del creyente. El creyente ahora participa en la misma misión que el Padre. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. Esa es la actitud del Padre. ¿Sí ve cómo las tres parábolas convergen en la parábola del Padre? El Señor tomó tres parábolas en donde expresó lo mismo, pero en la última parábola tomó todos los elementos y los unió. Es la parábola por excelencia. Creo que en realidad no hay una parábola en los sinópticos que se le compare. Esa parábola es única, es magistral. Cómo el Señor toma todos los personajes en su narrativa, recaudadores de impuestos y prostitutas, escribas y fariseos, y luego los mete a todos en un gran relato de un padre con dos hijos alrededor, uno menor y uno mayor, y describe el carácter de ambos hijos y dice, aunque todos son hijos, los dos están en la misma condición. Porque no es que el uno es mejor que el otro, no, es que los dos están en la misma condición. Todos son pecadores.
todos son necesitados de la gracia del Padre, de la dádiva del Padre. Todos necesitan el amor del Padre. Todos necesitan la dirección del Padre. Todos necesitan encaminar sus pasos en el camino del Padre. Por eso el personaje central en toda la parábola no son los dos hijos, es el Padre. Por algo Pablo se refiere mucho a Dios de la siguiente manera: Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él es el Padre, dice, mire esto, Él es el Padre, dice Santiago, Él es el Padre de las luces. Él es inmutable, en Él no hay sombra de variación. Frente a la actitud de sus dos hijos, frente a la actitud pecaminosa, irreverente, desconsiderada, todo lo que un hijo puede despotricar de su padre, el amor del padre hacia sus hijos nunca cambió. Nunca cambió. Él siempre estuvo con sus brazos abiertos, esperando a sus hijos y buscando a sus hijos. La actitud del Padre no es indiferente. La de sus hijos sí. El Salmo dice: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mientras Dios estaba pensando en su hijo menor, y cuando lo vio, no se quedó impasible esperando a que su hijo llegara a suplicarle perdón. Es que venir aquí a arrodillarte y a suplicar que te trate como tú querías, como uno de mis jornaleros. No, el Padre corrió hacia él, se abalanzó a su cuello y lo besó efusivamente. A un irresponsable, libertino, desagradecido, ingrato hijo. Y miren cuál fue la actitud del Padre. Así mismo es Dios con nosotros, porque no lo merece. Ninguno de los dos hijos merecía la gratuidad, la benevolencia de su Padre. No es merecimiento, no se trata de merecer, se trata de la gracia del Padre. Por eso, de la persona del Hijo de Dios, el único que es digno de ser llamado Hijo del Padre por dignidad propia, de él se dice que de su plenitud todos nosotros recibimos, no dice recibieron lo que ustedes merecían de parte de Dios, porque lo que merecíamos ya es otra cosa. Porque Pablo lo dijo: el salario del pecado es la muerte, ustedes lo único que merecen es muerte. Pero dice de su plenitud, de la plenitud del Hijo, de lo que el Padre transmitió por medio de su Hijo, fue gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Abundante gracia para pecadores indignos. Ese es el Padre. Ese es, porque es que no lo veas hacia allá, porque es que esa tendencia que tenemos siempre de quedarnos allá, no se trata de los dos hijos, se trata de ti. Esto tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, porque así es como nosotros éramos, y así es como es mucha gente hoy en día. La actitud del hijo menor, la actitud del hijo mayor, no es muy diferente de la del hombre moderno. No es muy diferente. Todos somos frívolos, despiadados, irreverentes, irrespetuosos. El Padre es el Padre.
Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Miguel. Que la expectativa del hijo menor era muy corta con respecto a la misericordia del padre, porque él decía, hombre, al menos si él me recibe no voy a ser como un sirviente y voy a estar mejor que estoy ahora, y el padre lo recibe, le pone la vestidura y el anillo, y era más de lo que se esperaba. Sí, el problema de nosotros es que al igual que el hijo menor y el hijo mayor, siempre distorsionamos el carácter del padre. El hijo mayor creía que su padre era un tirano, que era un esclavista, y el hijo menor obviamente era un licencioso. Pero ambos distorsionaron el carácter del padre. Vamos a orar. Padre amado, Dios exaltado, gracias, Señor, por la multitud de tu misericordia, por la multitud de tus bondades sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor, tu gracia y tu benevolencia no cesan, Padre, porque la renuevas sobre nosotros cada mañana, porque grande es tu fidelidad, grande es tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Señor. Amén. Amén.